Hola mi gente hermosa, otra entrega del podcast sobre sexualidad y adolescencia. Y hoy me acompaña una psicóloga, una consteladora, pero más que todo una gran amiga, una colega entrañable que hemos caminado mucho tiempo compartido, mucho tiempo de solidaridad y hoy tengo el gusto de recibirla, Eliette Andrade. Eliette, querida, bienvenida. Vamos a hablar de adolescencia y cómo nos comunicamos con los adolescentes para que estén bien, para que tengan una sexualidad plena. Hola, mi querida Isabel, qué gusto estar contigo, qué gusto poder compartir con los que nos escuchan y nos miran. Hablar de sexualidad con los hijos adolescentes creo que es una de las cosas que más terror da. O sea, yo veo que los papás empalidecen, debería haber ese color blanco, pálido, hablar con los hijos de sexualidad. Sí, es difícil y es complicado, primero porque a veces nuestros hijos no tienen la apertura, pero creo que es muy importante que nosotros como padres podamos acceder a hablar con ellos. Lastimosamente la mayoría de los adolescentes, sobre todo los varones, tienen su primer contacto con los temas de sexualidad y tienen como una educación, y voy a decirlo entre comillas porque no es, a través de la pornografía. Y creo que es una de las cosas más tristes que puede haber, porque uno no se puede educar así, porque eso no es una realidad y eso no es una verdad. Es como que yo diga que el amor es como una película de Hollywood, o sea, no. No funciona o como así. Una telenovela mexicana. Tal cual. Sí, como un culebrón. Y no funciona así. Entonces, lastimosamente, las formas en que nuestros hijos se están educando no son las correctas y no son las adecuadas. Y actualmente los chicos tienen, gracias a los aparatos, mucho acceso a esto. O sea, tristemente. Entonces, primero hay que ver los controles parentales y déjenme decirles que eso no es suficiente. Yo he podido observar y he tenido muchísimos casos de niños, no les estoy hablando ni siquiera de adolescentes, de niños que a través de las redes, y no te estoy hablando ni siquiera de YouTube ni de cosas graves, sino de Pinterest, pudieron entrar a pornografía infantil, niños de 8 años. ¿Ya? No, sí, te creo. Sí. Es grave. Es escalofriante. Entonces, como padres tenemos que hablar con nuestros hijos de estos temas, más aún cuando ya están en la pubertad, donde esta parte de las hormonas ya les está despertando a ellos de este deseo, y es importante que ellos tengan una guía acertada. Entonces, lo primero es hablar con claridad. O sea, uno no puede decir, bueno, vamos a hablar de la abejita. No, o sea, eso ya no está. Ya fue. Eso era cuando eran chiquitos de pronto, y quizá ni siquiera. Yo tengo libros especializados en educación sexual para niños de 1 a 3 años, por ejemplo. ¿Ya? Con los que yo trabajé con mis hijos. Son libros franceses que manejan muy bien la figura humana y expresan la relación sexual desde un lugar amoroso para la creación de los bebés, por ejemplo, que es algo que para los niños es manejable y está bien. Pero con un adolescente, lo primero que tenemos que hacer es hablar del cuerpo, hablar del respeto, hablar del consentimiento. Por favor, hablemos del consentimiento. Esto es una cosa de la que no se habla. O sea, no se habla de nada. No se habla de nada, pero del consentimiento menos. Claro, ¿ya? pero en general en estos temas de sexualidad me encantó ese color tiza. O sea, que el rostro quedó no rojo, sino color tiza. Se ponen pálidos, blancos, pobrecitos. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Yo creo que es una situación muy grave. Creo que es una situación muy grave en el sentido de que el punto central, inicial, es que los adultos no se animan a hablar porque están inundados, están totalmente imbuidos con un montón de prejuicios, de miedos y de vergüenza, que me parece que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Exactamente. Primero entender que la sexualidad es algo normal, o sea, es como ir al baño, es como comer, no es una cosa tabú, ni es algo que hay que meter debajo de la mesa. Yo pienso que, a ver, de lo que yo he podido ver en la consulta, una de las cosas donde más sufrimiento hay al ser humano o donde más tabú hay, es donde invertimos el cuerpo. Y donde más invertimos el cuerpo, en la sexualidad y en morirnos, y esas son los dos temas tabús del ser humano. Totalmente de acuerdo. Pero todos tenemos sexualidad, ¿no es cierto? Excepto que voluntariamente elijas que no, y todos venimos de la sexualidad, ojo, y esto es muy lindo, y es muy lindo poder decirlo, y todos nos vamos a morir en algún momento. Entonces es absurdo que no hablemos de algo que es tan natural,
¿sí? Es como si no les explicáramos a nuestros niños lo que es ir al baño o no les enseñáramos a comer. Claro. ¿Te imaginas? Les botáramos la comida ahí y dijéramos vergüenza. Que ellos se vean cómo hacen. Totalmente. Ahora, ¿cómo hacemos con estos adultos que pareciera como que no quieren asumir su propia educación? Porque a mí me parece que el tema está ahí. Tienen que asumir su propia educación. Y sobre todo la ruptura de la vergüenza, el tema del tabú, el tema del pecado que ha... Claro, lastimosamente la idea judeocristiana del pecado frente a la sexualidad es la que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Y es entender que no tiene nada de pecaminoso. Yo trabajo mucho con la parte espiritual y si venimos de la sexualidad no creo que sea pecaminosa, yo pienso que es algo muy hermoso. Y cuando simplemente hacemos este salto cuántico de poder decir la sexualidad es una expresión del amor, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que es muy lindo detrás de esto. Y ojo, puede ser incluso una noche loca, ¿no es cierto? Porque a lo mejor en esa noche loca esa persona necesitó ser acogido, abrazado porque no se sentía bien. No lo sabemos, no podemos juzgar, pero siempre este tipo de situaciones van a estar al servicio del amor, porque además de todo la sexualidad es mucho más grande incluso que el amor, porque está al servicio de la vida. Sin la sexualidad no habría vida, no habría continuidad de la vida. Entonces cuando empezamos a sentir, a integrar la sexualidad como algo personal, como algo que también nos atañe y de dónde venimos, porque no sé, yo no creo que ninguno de los que nos escucha haya sido concebido por el Espíritu Santo. Menos aún por la cigüeña. No, tampoco. No o les trajo la cigüeña. o fue la abejita en la flor. No. Vienen de la sexualidad de sus padres. Y créanme que es muy saludable imaginarse a nuestros padres en el acto sexual para saber que yo vengo de ahí. Eso primero me permite desmitificar este lugar y también abrirme, ¿no?, a la posibilidad de darles a mis hijos la conexión con esa sexualidad. Incluso para los niños es lindo ver que papá y mamá se abrazan, se tocan, se besan, ¿no es cierto? Se acarician bonitamente, se dan una nalgadita de cariño, porque eso también es una expresión del amor. Entonces, si nosotros nos basamos primero en esto, vamos a empezar con un tema de respeto. Y claro, con el conocimiento del cuerpo, yo pienso que acá la doctora les habrá contado miles de veces que las partes reproductivas se les dice por su nombre, no les decimos la cosita, el piojito, el chito. El pene tiene 14.000 sobrenombres. No. Y eso es terrorífico. Porque se ha visto totalmente muchas veces que en el abuso se utiliza este tipo de términos. Entonces, si nosotros no usamos el término adecuado y nuestro hijo lo dice de cualquier otra forma, no nos va a llamar la atención. Pero si yo al pene le digo pene y luego el niño viene y me dice la cosita o el chito o no sé qué, yo digo, aquí está pasando algo raro, ¿sí? Entonces, es también una forma de mantenernos alertas. Entonces, cuando hablan de su cuerpo, exprésenles a sus hijos los nombres tal como son y hablen de esto abiertamente. O sea, díganles a sus hijos que primero, desde sanar mi sexualidad, yo me puedo poner al servicio de mis hijos y decirles, si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo, yo estoy para ustedes. Y esto es muy interesante y abre un montón de posibilidades, porque como te digo, un muchacho, un niño que está buscando, una muchacha que está buscando, que quiere experimentar y no habla con alguien que sabe, puede caer en cosas que no le van a venir bien. Y es muy importante por ahí mismo hablar también sobre el tema de la pornografía y de cómo distorsiona realmente la mente, porque eso no es una relación sexual normal. Distorsiona los conceptos de consentimiento, distorsiona los conceptos del cuerpo y de las ideas que tenemos de cómo debería ser. Entonces muchas mujeres viven cohibidas y no pueden porque no tienen el cuerpo de la super sexy que sale en la película, ¿no es cierto? O muchos hombres tienen miedo porque que el tamaño, porque no sé si voy a dar la performance que da el mismo de la película. Entonces, dense en cuenta cuánto distorsiona, además de la violencia sexual que hay detrás de esto. O sea, detrás de la pornografía hay una violencia contra la mujer increíble de la que no se habla. Y si nosotros a nuestros hijos no les hablamos de esto, vamos a seguir perpetuando que se siga sexualizando y que se siga explotando a las mujeres desde la parte sexual, precarizando más aún a la mujer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay algunos pilares fundamentales.
Primero, el niño, el adolescente, pero desde la infancia el niño necesita saber que el adulto que me está cuidando me está diciendo la verdad. En todos los aspectos. El tema de la veracidad le va a dar al infante una seguridad increíble. Por supuesto. Entonces, en el sentido de que él sabe y va a saber cuando se va formando que me puede consultar lo que quiera, que yo le voy a decir siempre la verdad. Y le voy a decir la verdad, no le voy a decir que le trajo la cigüeña, porque si yo le digo que le trajo la cigüeña y se entera cómo vino, nunca más me va a creer nada de lo que yo le estoy contando. Nunca más. Entonces tengo que contarle a nuestras hijas, tenemos que explicarles antes de que les llegue su periodo qué es y por qué es. Ustedes se imaginan que hay mujeres que se pegan el susto de su vida la primera vez que les llega la regla. ¿Cómo es posible? Yo he tenido gente que las madres les pegan cuando les llega la regla. Dios mío. Una abuela que les pegaba a las nietas porque les llegaba la regla. Porque van a hacer cosas malas. ¿Tú te imaginas eso? Sí, digo, lo he visto, yo también lo he visto. Claro. La violencia contra la mujer y contra su sexualidad es absoluta. Es tremenda. Entonces, hay que trabajar en esto, hay que darles este pilar, hay que hacerles sentir que no es nada malo, que no es algo que hay que esconder, que no les vamos a castigar, que no les vamos a lastimar. Porque como tu hija o tu hijo te comenta que está empezando a tener relaciones sexuales y tú le vas a castigar, es imposible. Como una hija te comenta que su novio le está pidiendo y no sabe a quién consultar, si está bien, si está mal, porque ella no se siente tal vez lista. La mejor persona, qué mejor que tu madre, pues qué mejor que tu mamá, que es la que te sostiene y la que mejor sabe de las cosas de la vida. Y no desde el prejuicio, porque mucha gente, el problema es que mucha gente lo ve desde el prejuicio y va a decir, no, es que no está bien. Y no va tanto porque esté bien o no esté bien, sino que la niña tendrá que decidir si quiere hacerlo o no desde su corazón y desde sus creencias. Y desde ¿cierto? su cuerpo, claro. Y desde su cuerpo, pero nuestro trabajo es enseñarle que ella tiene derecho a elegir y que ella tiene derecho a decir que no, y que si no está segura no lo haga, y si no está convencida no lo haga, porque yo cuando mi hijo sale de fiesta le digo, mi amor, tengo miedo, es no. No sé, es no. Tal vez es no. Nunca es sí si no te dicen sí. Es que no sé. Exacto. No sé es no. No, el consentimiento es una cosa que es indispensable y tenemos que enseñarles a nuestros varones y a nuestras niñas esto para que ellos también creen una sensación de respeto consigo mismos y con el otro, porque la sexualidad también requiere de un respeto con el otro. Totalmente, al pan pan y al vino vino, y sobre todo no darle, me parece a mí, no sé qué pensás vos, Eliet, darle a los adolescentes todas las posibilidades para que tengan un buen lugar en donde iniciarse sexualmente, ¿no? Sí. Si no nos engañemos de que no, que a ella no le pasa nada, que mi hijo no, que no sé qué, no, son todas las personas, somos personas sexuadas y todos los adolescentes y las adolescentes hemos tenido esta necesidad y esta urgencia. Y cuando no nos escuchan, la lesión que te queda en el alma es muy fuerte. Es muy grande y los peligros a los que se acogen los muchachos, ustedes no saben, a veces en lugares abandonados, en lugares públicos. Y con el embarazo. Exactamente, además con el riesgo del embarazo y de las enfermedades. Para mí el embarazo es lo menos malo que les puede pasar, porque actualmente tenemos una cantidad de enfermedades de transmisión sexual, sin hablar de que hemos tenido una recrudescencia súper grande del VIH y muchos virus que ya estaban como, pensábamos que ya no habían, como la sífilis, que ha tenido una recrudescencia brutal. Sí, todo digo. Y tenemos también una cepa de gonorrea que ya no es sensible a ningún antibiótico. Y claro. Eso pues entonces digo, es fuerte. A mí me parece que todo esto, justamente, si los adultos tienen la madurez y sobre todo la honestidad, yo diría como que es tener la honestidad de asumir algo que me cueste, bueno, digo, me cuesta, y si no puedo, yo consulto. Yo tengo mucha gente que viene al consultorio y sobre todo tengo muchos adolescentes que a mí no me parece mal que los padres dicen, yo no puedo. Ayúdeme. También. Y digo, pero me parece mucho más honesto que estarle mintiendo o estarle ocultando. E incluso cuando los adolescentes se sienten escuchados y uno les habla con toda claridad, les entra una paz espiritual. Absoluta, porque ellos se sienten tranquilos y sienten mucha seguridad. Mira, yo crecí con una madre que hablaba todo conmigo.
que me dio todas estas facilidades, que me enseñó a cuidarme para no embarazarme. Y yo le agradezco tanto porque yo he podido crecer con una sexualidad plena, sin tenerle miedo a mi cuerpo, sin pasar por sustos, sin meterme por complacer a nadie. Todas las parejas que he tenido han sido elegidas desde mi propia voluntad, y creo que eso es muy importante porque en la consulta vemos que hay mujeres que porque las quieran, porque las aceptan cosas que no quieren hacer, y eso no está bien. Y esto es parte de la educación. O sea, nuestro trabajo como padres es hablarles. Y del trabajo de la autoestima que uno tiene que elaborarse, porque en definitiva, esto que vos decís del consentimiento, el tema del consentimiento es fundamental, y no por tener una libreta de casada, está dando el consentimiento para prácticas que de pronto yo no comulgo. Exactamente. No me gusta. Y hay muchos casos de mujeres casadas que han sido violadas por sus parejas. Y la gente cree que eso no pasa, pero verdaderamente pasa. Y pasa más a menudo de lo que quisiéramos, muchísimo, ¿no? En realidad. Pasa, muchísimo, sí, muchísimo. Absolutamente. Pasa muchísimo. Yo creo que ahora, ¿cómo hacemos para llegar a toda la gente y decirle esto, Liet? ¿Cómo hacemos? Primero, una campaña. Primero miremos nuestra sexualidad con amor. La Yo propia. creo que la propia. Miremos nuestra sexualidad con amor. Y todo está regido por ahí. Claro, papito, mamita, que me escuchas, observa cómo es tu vida sexual. Observa qué crees tú de la sexualidad. Y piensa si esos conceptos le pueden servir a tus hijos y cómo tú se los puedes transmitir con amor. Y si tú tienes una vida sexual plena, comparte con tus hijos, enséñales, haz que eso sea parte de la vida, porque en verdad la sexualidad es tan grande, es mucho más grande que el amor, porque es la que trae la vida a la tierra. Así es que en ese sentido, poder abrir nuestro corazón para que nuestros hijos también vivan plenamente, creo que es un acto de amor, primero trabajar en mí. Totalmente. Yo creo que este es un gran problema no solamente de los padres, sino también de los docentes. Es decir, si nosotros no tenemos una sexualidad medianamente, por no exigir tanto, medianamente equilibrada, claro, difícilmente podemos transmitir. Quiere decir que el trabajo empieza por los adultos. Por supuesto. El trabajo empieza por los adultos. Es como que yo te quiera dar clases de biología marina, pero nunca he estado en el mar. Exacto. Más o menos lo mismo. Exactamente. Yo creo que es muy importante, y esto yo creo, Eliet, que también pasa por un tema de autohonestidad. Sí, absolutamente. De seriedad con uno. Sí, y de amor con uno, ¿no? De no mentirnos, claro, de no mentirnos, porque al ser humano le encanta mentirse a sí mismo. Por eso mismo los padres se mienten, y es como si los chicos no hicieran nada, como si la tarde que se quedan solitos no hicieran nada. Piensan que solo puede pasar de noche. No, verán, no. La sexualidad pasa a cualquier hora del día. Y solo le puede pasar al sobrino o al vecino. Exactamente, sí, solamente a los otros. Mis hijos no hacen nada, y eso no es verdad. Entonces también quitémonos de esta ceguera mental, esta ceguera espiritual que va vinculada a las creencias limitantes, y abramos el corazón y digámosle sí a lo que es. Actualmente, yo estoy un poco desactualizada, pero la última vez que yo vi el inicio de la vida sexual de los adolescentes en el Ecuador estaba en los 12 años, ¿no? ¿12? Sí, puede ser, sí, no me acuerdo, sí, no tengo esa pero está por ahí, ¿ya? Estamos hablando temprano. 12 años, de súper temprano. Cuando yo era adolescente estaba en los 14, actualmente está en los 12. Y en mi época en los 20. Para que vean cómo cambia. ¿Cómo cambia la época? No, bueno, no sé si, pero digo, ¿cómo cambia la época? Claro, pero a los 12 años. Pero justamente, si a los 12 años están iniciando la vida sexual, tenemos que empezar esto antes de los 12. Desde siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que son pequeñitos. Y lo que les digo, hay libros, y bueno, acá ahora con Isabel creo que nos podemos poner de acuerdo para ver si les lanzamos ahí una lista de libritos con los que pueden ustedes trabajar con sus hijos. Y en internet hay cosas muy buenas. Muy lindas. Hay cosas, pero hay que revisarlo. Sí. Yo creo que hay que empezar tan temprano como, por ejemplo, cuando aparece la masturbación. Sí, por supuesto. Porque y ya eso. desde ahí, digo, que la prohíben, claro, que no tenés que hacerlo, que lo retan, que lo reprimen. Que no, mira, y hay niños pequeñitos que se masturban. Claro. ¿Por qué? Porque los niños sienten. Porque ¿acaso que la sexualidad es algo que está netamente hecho solo para los adultos? Los órganos sexuales sienten porque tienen una terminación nerviosa. Entonces nuestro trabajo también es enseñarles y ayudarles a nuestros hijos que manejen esto con la seriedad, la honestidad y con el amor que requiere para que ellos entiendan lo que les está pasando. Con
criterio además de adultos. Lo que pasa es que si los adultos no somos adultos y no tenemos criterio y estamos escondiendo siempre todo y sobre todo la sexualidad, vamos por mal camino. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con los adolescentes, ¿no? Sí. Y este trabajo con los adolescentes, porque los adolescentes tienen una receptividad súper importante, una sensibilidad muy interesante y que después la reflejan a los padres, porque ellos mismos le van exigiendo a los padres, ¿no? Absolutamente, porque además de todo, actualmente como ya se puede hablar más libremente y ellos están como en un mundo más libre, cuando tú les hablas directamente y les cuestionas, es muy lindo ver todo lo que ellos te dicen acerca de la sexualidad. Me parece muy bonito también que nosotros podamos aprender, o sea, quizá si como padre no tienes tanta experiencia en esto, tal vez el rato que hables con tus hijos aprendes un montón también. Absolutamente, y yo creo también que no podemos dejar de ver todo el tema de las pantallas, de internet, de los celulares y el acceso a todo lo que se tiene ahí en la red. En las redes. Y esto es muy peligroso. Por lo tanto, un último mensaje, Eliet, que ya vamos cerrando. Bueno, hablar con nuestros hijos es vital, desde que son pequeñitos y más aún cuando son adolescentes, para cuidar de su vida, porque una enfermedad, un embarazo no deseado puede cambiar la vida para siempre de nuestros hijos y es nuestra responsabilidad como padres darles las herramientas para que ellos crezcan y puedan construirse como buenos adultos, sobre todo plenos. Y además que sean sujetos de placer, de goce y de deseo. Muchísimas gracias, Eliet. Gracias, gente preciosa, por habernos acompañado en esta entrega y nos vemos en la próxima.